Que la gracia de Dios y el amor del Padre siempre esté con cada uno de ustedes. Después de casi un mes sin poder grabar, sin estar delante de ustedes con el estudio de las diferencias eh, bíblicas, retomo nuevamente el estudio para aquellos que están interesados y que desean seguir estudiando la palabra de Dios para terminar lo que es el tema, la diferencia entre Israel y la iglesia. Así es que le invito a usted que me acompañen y que juntos estudiemos lo que es la palabra de Dios. Antes vamos a ponernos a cuenta, vamos a orar, vamos a pedir la dirección a Dios y que nos ayude en todo lo que vamos a hacer y decir. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque podemos retomar el tema de las distinciones bíblicas y podemos estudiar, Padre Celestial, para poder crecer espiritualmente. Bendice a aquellos que verán este estudio y que lo pondrán en práctica, Señor, sobre todo en su vida espiritual, en su vida de crecimiento en tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con las diferencias entre Israel y la iglesia. Entonces, aquí vamos a tomar y entramos al punto número 26. Y entonces, en la relación con Dios entre lo que es Israel. Bueno, Israel quedó fuera del favor de Dios a partir del año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Dios declaró que él había temporalmente puesto a un lado su programa para Israel. Basta que usted vaya a la carta a los Romanos, los capítulos 9, 10 y 11, y usted se va a enterar, porque es necesario que nosotros veamos lo que la palabra de Dios nos declara. Y entonces ahí vamos a entender lo que ella nos dice. Ahora, en cuanto a la iglesia disfruta de las bendiciones de Dios. Efesios 1, versículo del 1 al 3 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Cuando leemos siempre en Cristo Jesús, nos está hablando de una posición, no de nuestra condición. Veamos otro punto más. En cuanto a las diferencias entre Israel y la iglesia, veamos lo que sucede en cuanto a lo que es la tierra, ¿verdad? Dice que la tierra fue prometida a Israel. Y vemos allí algunos pasajes en Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21, 17 al 8 y Deuteronomios 34, 4. De manera que usted puede estudiarlos, puede leerlos con detenimiento, pero yo quiero leer Génesis 15, 18 que dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 17, 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios, y seré el Dios de ellos. Cuando nosotros vemos esto, entendemos que todo lo ha hecho Dios de una manera que cuando vemos nosotros que hay un pleito entre Israel y las naciones vecinas, es porque no están enterados que quien es el dueño de la tierra y de toda su plenitud es Dios. Y Dios se la heredó a Israel. Entonces,
En cuanto a la promesa de tierra, sabemos que hay una promesa que aún no se ha cumplido a su totalidad, pero que en el futuro todo esto se cumplirá. En cuanto a la iglesia, no hay tierra prometida, no hay eso para lo que es la iglesia, porque ya lo vimos en el punto anterior, perdón, que es la promesa es celestial. Dice Primera de Pedro 2, 9 al 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos más terrenales, nosotros somos con una promesa celestial. Aquí los creyentes están siendo llamados, como lo dije anteriormente, extranjeros y peregrinos. No tenemos una identidad terrenal, sino una identidad celestial. Y por eso es que nosotros debemos tener una confianza plena y segura que estando en Cristo, nosotros ya estamos en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Veamos otro punto, su relación con Dios. Israel, puesto al lado temporalmente. Y decía que cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 9, 10 y 11, encontramos esto. Temporalmente Dios ha suspendido su programa para Israel. Al presente está edificando su iglesia, pero debemos tener presente que Israel solamente ha sido puesto de lado temporalmente y no permanentemente. Llegará el momento cuando Dios nuevamente va a tratar con Israel. Romanos 11, 1 al 2, la parte A dice, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, eso lo dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Versículos 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, oigan bien, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá desde Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, de tal manera que nosotros podemos estar conscientes de lo que va a hacer Dios con Israel. En este momento Él lo ha dejado de lado, pero no es que lo haya olvidado, no es que ya no hay más tratos. Si la Biblia nos declara y dice que Israel es la niña de los ojos de Dios, pero recordemos algo que es sumamente importante que nos dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, Él viene y trata con las naciones gentiles y la iglesia está formada de judíos y de israelitas. Entonces allí ya no hay ninguna diferencia y la barrera ha sido rota. Ahora veamos lo que sucede con la iglesia que está injertada en el presente. La iglesia ha sido, en lugar de Israel, ha sido injertada y recibimos bendiciones de Dios. Esto no significa que nosotros somos el Israel espiritual, no, nosotros somos la iglesia. Porque si ustedes recuerdan cuando estudiamos lo que es la teología del pacto habla de que nosotros somos el Israel espiritual. No, nosotros somos la iglesia.
a donde hay judíos y a donde habemos gentiles. Romanos capítulo 11, versículos 7 al 20 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas perdón, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, pero su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Nosotros no debemos jactarnos de nada, porque todo ha sido en el plan perfecto de Dios para que nosotros entendamos lo que sucede en la vida de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y hemos sido implantados en lo que es el cuerpo de Cristo. Y aquí se da un símil en cuanto al olivo natural y nos dice que nosotros somos el olivo silvestre que fuimos puestos aquí. Veamos otro punto, su relación con Dios. Aquí la diferencia entre la relación de Israel y la iglesia, ¿con quién? Con Dios. Entonces, Israel tenía leyes dietéticas especiales. Eso lo encontramos en Levíticos capítulo 11, a donde hay una ley que le llaman la ley kosher, ¿verdad? Y que todo esto debe ser estudiado cuando estudiamos Levíticos 11. A manera de algo, para que ustedes se den cuenta, leo lo que es Levíticos 11 del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay en la tierra, de entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero los que rumian o que no tienen pezuña, no comeréis. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, no lo tendréis, perdón, no tienen pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Asimismo la liebre, como rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, lo tendréis por inmundo. Nos damos cuenta aquí que dentro de las leyes dietéticas era algo especial para Israel, pero llega un momento cuando esto es cambiado. Recordemos algo que es sumamente importante, que en las escrituras se da lo que conocemos nosotros como la revelación progresiva. Y ahí vamos estudiando paso a paso y algunas cosas que en el Antiguo Testamento se prohibían, luego ya no hay prohibición para lo que es la iglesia. Ahora veamos para la iglesia en cuanto a esta relación. Puede comer de todo con acción de gracias. Hechos 10, 9 al 16 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común
o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Colosenses 2, 16 al 17 dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces nosotros entendemos aquí que hay una gran diferencia en cuanto a las leyes dietéticas. ¿Quién de nosotros no come un pedazo de jamón? Al menos que el médico se lo prohíba, usted no lo va a comer. Pero de otra manera, pues el jamón es sabroso y lo comemos. Entonces veamos siempre en cuanto a las diferencias entre Israel y la iglesia en cuanto a los días festivos y especiales. Israel tenía días festivos especiales, claro que sí. Por ejemplo, en Éxodo 28 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí hay grupos que dicen que guardan el día sábado. Si lo guardaran realmente, como lo dice la ley de Moisés, yo les aseguro que serían algo especial. Pero no, lo guardan en el sentido que se congregan ese día y hacen alguna actividad. Pero luego de eso no significa guardar el día sábado. Guardar el día sábado implica muchas cosas más. Levíticos 13:14 dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estado perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Bueno, la nación de Israel, todavía los judíos sí hacen algunas cosas de eso y lo guardan a exactitud, pero algunos grupos, como digo, llamados cristianos, esto no es para ellos. Veamos con respecto a la iglesia, no tiene días festivos especiales. ¿Por qué? Todos los días son especiales para Dios. Todos los días debemos dedicar nuestra vida a Dios, no solamente un día. Algunos se conforman con el día domingo y van a un culto y ya cumplieron. Y aunque después hagan cosas en contra de la palabra de Dios. Aquí nos dice que en Colosenses 2:16, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Gálatas 4, del 8 al 10. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volveréis a, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses y los años. No se trata de guardar un día. Entonces, hemos observado hasta este momento 30 distinciones bíblicas en total entre Israel y la iglesia para clarificar aún más y considerar el uso de la palabra Israel en el Nuevo Testamento. El término Israel está usado 73 veces en el Nuevo Testamento. Ni siquiera una vez está siendo usado para cambiar a lo que es la iglesia. Entonces, vemos aquí que Dios ha hecho promesas
incondicionales a Israel, que han de ser cumplidas. Dios es fiel y un día cumplirá sus promesas a Israel. Basta que usted tenga tiempo y lea un poco lo que nos dice en los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos orar por la nación de Israel. Nosotros debemos orar para que Dios eh, siempre tenga misericordia de ellos, al igual que de nosotros. Amados hermanos, es un gusto volver a retomar estos estudios y esperemos en Dios que no hayan esas dificultades por las cuales nosotros como familia hemos estado pasando y casi un mes fuera de estar en estas presentaciones. Le suplico que si usted tiene un tiempo, ore por nosotros, ore por mí para que nos dé Dios ese deseo de estar siempre enseñando lo que es la palabra de Dios. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir justa, santa y piadosamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.